Muy buenas noches, Dios me les bendiga una vez más, hermanos, amigos que están atentos a este momento hermoso. Cada semana tenemos con ustedes un tiempo de bendición a través del consejo de la palabra. Hemos estado compartiendo unas temáticas de hermosas bendiciones y creo que seguiremos edificándonos por medio de esas temáticas. El propósito es que su vida espiritual sea edificada y juntos podamos fortalecernos. De hecho, yo también soy fortalecido a través del consejo de la palabra que compartimos permanentemente. Y por eso le motivamos, le animamos a poder mantener un acto de disposición. De hecho, no solamente es el sentido de escuchar algo, sino el deseo de poder ponerlo en práctica y hacer las cosas personalizadas y poder de esa manera estimular nuestro ser para poder hacer la voluntad del Señor, porque la palabra tiene que ver con el sentido de cuánto realmente nosotros estamos disponiendo nuestro corazón para poder no solo escuchar la palabra, sino ponerla por obra. Jesús, al término del Sermón del Monte en Mateo 24, en Mateo 7, dice a los últimos versículos de Mateo 7, que es al finalizar el Sermón del Monte, que aquel que oye la palabra y la pone por obra le va a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, hablando de estabilidad, solidez y firmeza. Es tan esencial y tan importante que nosotros podamos hacer valer el sentido del poder poner en práctica lo que escuchamos, sobre todo cuando a la palabra se refiere. Y por eso le incentivamos de manera constante y permanente a estar siempre firme, a poder mantener siempre un estilo de vida que muestre que efectivamente nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Y este día continuamos, hemos estado, como ya usted puede ver ahí en la proyección, tocando el tema de las recomendaciones acerca de las relaciones entre los hermanos. Y si usted estuvo el miércoles anterior, sabrá entonces que hay recomendaciones de actos positivos, de acciones positivas, pero también hay algunas recomendaciones en el aspecto de cosas negativas que se nos dice que no hagamos, porque el sentido de una buena relación tiene que ver con hacer cosas que vengan a fortalecer y vengan a fertilizar las relaciones que tenemos, como también dejemos de hacer algunas cosas que sencillamente inciden de forma negativa y afectan las relaciones. Voy a leer una porción de la palabra, la cual tenemos siempre como base, como lema en San Juan capítulo 13. Leeré solamente dos versículos, versículos 34 y 35. Dice la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Tan importante es esta palabra que Jesús es claro y preciso. Para poder tener una verdadera relación, el fundamento de nuestras relaciones tienen que estar en el amor. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estoy delante de tu presencia. Te doy gracias, soberano Señor, por la hermosa bendición que nos concedes. Podemos, soberano Señor, reconocer tu grandeza, tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia. Ahora, poderoso Señor, te ruego que tomes el control de este tiempo y podamos de esa manera ser edificados a través del consejo de tu palabra. Gracias te damos, soberano Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que la gracia de tu Santo Espíritu está con nosotros. Gracias, poderoso Dios. Amén, amén. Hemos estado mencionando, ¿verdad?, bastante el sentido de las buenas relaciones que debemos de cultivar y dar lo mejor para que ellas estén con nosotros, y como es un hecho, en todos los sentidos debemos de tener al amor como base y fundamento de este tipo de acciones y actitudes que nosotros compartimos. Recordemos que una de las cosas que determinará el hecho de lo que hacemos es la manera en cómo lo hacemos. Si está fluyendo por el amor de Dios, lógicamente va a impactar y tocará el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. De lo contrario, será solamente simple apariencia. Ahora bien, como les he mencionado, entre las recomendaciones dadas para poder mantener una buena relación, una relación efectiva y precisa, hemos mencionado algunas recomendaciones positivas.
Esas recomendaciones son las que nosotros tenemos que hacer, propiciar el que cada momento y cada instante nosotros tengamos acciones que llevar a cabo para poder colaborar con el sentido de la vida espiritual de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Pero también, como ya usted puede ver acá en la proyección, hay 3 acciones negativas que se nos pide que no hagamos con los hermanos. Y eso debe ser un esfuerzo máximo. ¿Por qué razón digo debe ser un esfuerzo máximo? Porque de repente podríamos nosotros escudarnos en el sentido de que yo soy como soy. A mí nadie me va a cambiar. O a mí me importa poco que esto le moleste a fulano o que esto le afecte a mengano. Yo soy así y nadie puede estarme diciendo cómo yo tengo que hacer. Si quiero tener buenas relaciones, si quiero mantener un buen sentido de amistad, de comunión, de koinonía con mis hermanos, voy a dar lo mejor, de tal manera que yo pueda propiciar precisamente el parámetro de que por lo menos de mi parte yo estoy dando lo mejor y estoy haciendo que las personas que estén conmigo sientan que efectivamente soy una persona que accede a tener una acción que es beneficiosa para la relación de amistad, de comunión y de hermandad que somos llamados a tener. Pero bajo este sentido de el no hacer es donde se pone a veces un poquito más difícil, porque ahí nosotros tenemos que negarnos a nuestra natural condición. Ahí nosotros tenemos que renunciar a un estilo de vida, a algún comportamiento preciso que sencillamente puede afectar y dañar las buenas relaciones. Quizá podríamos mencionar unas cuantas, pero hemos solamente decidido tomar 3 acciones, porque dentro de la palabra también hay otras recomendaciones, pero solo estamos utilizando estas 3 para poder hacer conciencia dentro de nuestras vidas y de esa manera ayudarnos a fortalecernos. Ya hemos compartido una completa y estamos en la número 2. La número 1 habla de que nosotros no debemos juzgarnos los unos a los otros. Y mayormente el enfoque que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, en el versículo número 13, es el sentido de que el juzgarnos bajo su parámetro y como lo plantea, tiene que ver con el hecho de poner tropiezo, de ser tropezadero para otras personas. Muchas veces la manera y la forma en cómo nosotros estamos plasmando nuestras actitudes, que de forma negativa empezamos nosotros a juzgarnos unos a otros, lastimosamente lo que hacemos es dañar las relaciones, porque empezamos nosotros a señalar, y esto también tiene que ver con el sentido de poder recibir al débil tal como él es. Y como ya lo hemos recalcado en otras ocasiones, no bajo el criterio de tolerancia, no bajo el criterio de decir, no importa lo que haga, con tal ame a Dios. Yo creo que no tiene que ver bajo ese sentido, tiene que ver con el hecho de que hay cosas que naturalmente están en el carácter de la vida de un individuo que le se le hace ver débil, frágil, fácil de molestar o fácil de dañar, y ahí es donde los que se consideran fuertes, maduros, pueden entender, bueno, estas cosas yo no las voy a hacer para no ser tropezadero, para no ser piedra de tropiezo, para no ser el obstáculo en el camino de mi hermano. Yo debo tomar en cuenta ese sentido. Recuerde que la palabra usual en este caso es no debemos juzgarnos, pero el enfoque del apóstol Pablo en ese sentido tiene que ver con el hecho de no ser piedra de tropiezo, de no ser tropezadero para otros, de tal manera que propiciemos su descalabro espiritual, que propiciemos que su debilidad sea afectada y como consecuencia esté apartado de la gracia y la misericordia del Señor. Ya Jesús había hecho mención de alguna forma, de alguna manera, a este principio cuando él dijo
que si alguno le es tropiezo a uno de sus pequeñitos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y echarse al fondo de la mar. Una piedra de molino era una rueda de piedra extremadamente grande, más de 1 metro de altura en su circunferencia y gruesa. Y esa piedra de molino colgada como collar en su cuello, imagínense qué va a pasar, ¿verdad? Se tira al fondo de la mar, nunca más va a poder flotar. Es lo que el Señor decía, mejor morirse que estarle siendo de tropezadero a los débiles. Y ese es un esfuerzo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y esta recomendación de aspectos negativos va más precisamente dirigida a aquellos que se consideran fuertes, a aquellos que se consideran maduros, a aquellos que se consideran ancianos en la fe y creen que ya escalaron muchos peldaños y que vienen otros nuevecitos por ahí que están emocionados. A eso se les dirige esta palabra, a aquellos que creyendo ser maduros se atreven a señalar y a juzgar el sentido de la debilidad de un pequeño. Más bien, nuestro deseo y anhelo debe ser el de poder propiciar acciones que fortalezcan y den ánimo a quien no ha crecido espiritualmente. Esto tiene que ver, lógicamente, con el hecho de que en lugar de servir de tropiezo, de ponerle, si diríamos de esta manera, ponerle zancadilla a alguien, más bien nosotros estemos colaborando en poder ayudarle a crecer en su vida espiritual. Esto tiene que ver con el punto número 1, no debemos juzgarnos los unos a los otros. Ahora, el siguiente punto, que fue el que iniciamos la semana anterior, encontramos como base bíblica para eso en Efesios 4:25, y dice la palabra en Efesios 4:25 de la siguiente manera: por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, mire qué importante el sello que remarca el sentido de la responsabilidad para cada uno de nosotros. Tiene que ver, como lo aplica el apóstol Pablo, somos miembros los unos de los otros. Ahí es donde está el enfoque. El énfasis del apóstol Pablo que nos aprieta el tornillo a nosotros es saber que a pesar de que somos seres individuales, que la salvación la obtenemos, la conseguimos y la alcanzamos de forma muy personal, y ni siquiera nuestro cónyuge, que es la persona más íntima de nosotros, porque según la palabra tenemos con él o con ella una relación tan profunda que habla de que somos una sola carne, ni siquiera el esposo o la esposa podrá ser participante beneficiario de la salvación por el acto que yo hice. Además de que mi comportamiento va a cambiar, ¿verdad? Que mi conducta va a ser diferente. Pero en términos del alcance de la salvación, eso es muy, pero muy personal. Pero una vez que nosotros consideremos formar parte del cuerpo del Señor, tenemos que entender que nuestra conducta de alguna manera va a tener un efecto sobre aquellos que están a nuestro alrededor, y ahí es donde nosotros vemos por qué el apóstol Pablo utiliza esa frase y recalca tanto esa frase: somos miembros los unos con los otros, para que nosotros entendamos que nuestro comportamiento y nuestra actitud de alguna manera tiene un efecto o positivo o negativo a favor o en contra de las personas que están a nuestro alrededor. En este caso hemos estado ya leyendo Efesios 4:25, donde menciona que nosotros no debemos mentirnos los unos a los otros. Antes bien dice que nosotros la mentira debemos de desecharla. Tenemos que desecharla, porque la mentira produce terribles problemas, enfrentamientos entre personas a causa de una mentira. Y hay personas que, conociendo al Señor,
mienten en cosas que son insignificantes, sin valor, sin efecto. Más bien, dice el apóstol Pablo, como una recomendación efectiva para nosotros, es que nosotros más bien debemos hablar verdad, desechar la mentira y hablemos verdad los unos con los otros. ¿Por qué? Porque sencillamente la característica de Jesús a quien nosotros seguimos es la verdad, y la mentira es parte del carácter íntegro de Satanás, del enemigo de las almas. Dice el texto bíblico, hablando Jesús en San Juan capítulo 8, que Satanás es el padre de mentira, y cuando habla mentira, de suyo habla, de lo que él es. O sea, su carácter es la mentira. Como el carácter de Dios es la verdad, así el del enemigo es la mentira. Por esa razón es que el incentivo del apóstol Pablo es que nosotros a la mentira debemos de rechazarla. Nosotros tenemos que desecharla. Ese es el precepto, el llamado de atención de parte del apóstol Pablo. Desechen la mentira. O sea, para nosotros la mentira debe ser algo como quien le cae una brasa en las manos e inmediatamente la lanza para no quemarse. Así viene a ser la mentira en la conducta de un cristiano. Es algo que debe rechazar. Es algo que debe repulsar de su vida, producto de el saber de que es dañino para el estilo de vida y la conducta de relación. ¿Cuántas personas por una mentira se han enemistado? Por una mentira se han rechazado, por una mentira se han vuelto enemigos a sí mismos, porque uno de ellos no pudo guardarse en las cosas que decía, sino que mintió y habló sencillamente cosas que no eran. La mentira muchas veces es usada para guardar la apariencia, por eso algunos mienten, por quedar bien con otros, están mintiendo. El planteamiento que el apóstol nos da en relación a la mentira es algo como quien dice que debemos de separar, alejar, echar lejos. No debe pasar ni la idea en cada uno de nosotros que vamos a estar mintiendo constantemente. Para el cristiano la mentira debe ser una acción, una actitud y un comportamiento que se debe rechazar, no debe ni de formar parte de nuestro estilo de vida. ¿Por qué razón? Cuando, imagínense, estamos nosotros compartiendo con los hermanos y empezamos a decir mentira, luego se sabrá y eso, la verdad, y eso afectará terriblemente las relaciones. Hay personas que aparentemente no están mintiendo, como bien podríamos decirlo, pero hasta los puntos de exageración son considerados una mentira. Y esto con el sentido de impresionar. Vivir una vida espiritual de apariencia también se convierte en una mentira. Hay personas que para testificar e impactar a quien oye el testimonio, hasta le aumenta lo que está testificando, con el hecho de hacer más grande e impactante el testimonio. ¿Sabe? Dios no necesita ayudas. Dios no requiere de ayudas. Sencillamente Dios quiere que nosotros hablemos la verdad. Y por otro lado, el vivir una vida espiritual de hipocresía también es una mentira que nosotros mismos hemos determinado participar en nuestro ser. También es importante que nosotros comprendamos que mentira en su término sencillo es todo aquello que es toda aquella manifestación que es contraria a la verdad, cuya esencia es el engaño y cuya gravedad se mide según el egoísmo o la maldad que ésta encierra. Porque muchas veces estamos mintiendo con un solo objetivo: engañar, propiciando un daño a la persona que lo está escuchando. Casi siempre el sentido de la mentira tiene que ver con el hecho de cubrir algo, de exagerar algo o de tratar de ocultarle algo a alguien que en realidad necesita saber una verdad. Y por esa razón, ahí cada uno de nosotros tenemos que estar revisando cómo estamos en lo que hablamos. Lastimosamente muchos llegan del mundo donde vivían teniendo como costumbre
un estilo de vida de mentira, mintiendo permanentemente. Y ahí nosotros tenemos que comprender que ya no debe ser parte de nuestra conducta. Sí lo era antes de llegar a Cristo. Una vez que nosotros llegamos al Señor, nuestra vida tiene que empezar a ser diferente y distinta, cambiando la conducta y la manera de ser. Hemos empezado desde el miércoles anterior a hablar ya más profundamente acerca de esto de la mentira, mencionando 4 formas de presentar una mentira. Hay 4 formas de presentar una mentira. Algunos se escudan, no, dices que esta es una mentira blanca. Delante de la presencia del Señor no hay ni mentiras blancas ni mentiras negras, sino mentiras. Quizá la forma en cómo la presentemos es lo que puede cambiar en relación a la mentira, pero mentira es mentira. Y hablamos, o por lo menos tratamos de tocar 2 la semana anterior. La primera es la mentira directa, que es cuando usted miente sin siquiera mostrar una actitud de asombro o ruborizarse. Es sencillamente aquella típica mentira que una persona dice cara a cara y lo está diciendo como que fuera una verdad. Como por ejemplo, cuando un niño que se ha vuelto mentiroso y toma dinero en oculto de lo que sus padres tienen guardado y le dice, usted agarra el dinero, yo no he guardado, no he agarrado nada, dice. A saber quién sería, pero yo no he agarrado nada. Y lo dicen a pie juntillas como que fuera una verdad y con tanta certeza y seguridad que pueden hacer mostrar la mentira como una verdad, porque lo dicen cara a cara sin el más mínimo temor, en el sentido de que pueden descubrirle. De hecho, hay personas que no pueden mentir, que tratan de mentir, pero ellos mismos se delatan con sus actitudes y sus formas de expresión. Pero nosotros nos encontramos con gente que miente y lo dicen con tanta tranquilidad. Aparentemente pareciera más bien que ellos mismos están creyendo sus propias mentiras. Ellos se han convencido con sus propias mentiras. Tomamos el ejemplo bíblico que encontramos acerca de la mentira cara a cara, que es precisamente decir algunas cosas que nos preguntan algo, contestando, mintiendo, pero queriendo demostrar de que decimos la verdad. El ejemplo que tomamos fue el de Ananías y Zafira. Ese ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo número 5, versículo número 4. El apóstol Pedro le pregunta a Zafira, sobre todo cuando ya su esposo Ananías ha muerto, y llega ella después como a corroborar la victoria de que Ananías había vendido un terreno y había llevado todo el dinero para ayudar a los pobres, pero en realidad lo único que habían llevado era la mitad. El objetivo era quedarse con la mitad y decir que habían dado todo, y eso es mentira. Si vendían el terreno era de ellos, si el dinero, si no lo vendían el terreno permanecía. Podían también darla, no era malo que dieran la mitad, pero llegar donde los apóstoles y decirle, hermanos, vendí este terreno en 100 lempiras, pero he decidido dar 50 y se acabó. Pero fue y dijo, vendí el terreno y me dieron 50, aunque le habían dado 100, dejando la mitad. Allí es donde estuvo la maldad, en tratar de presentar una mentira con una verdad. Y como dice el punto número 1, es la mentira directa. La mentira directa, esa expresión que nosotros damos mintiendo, tratando de engañar a aquel que está escuchando la mentira que nosotros estamos diciendo, que la reciba como una verdad, aunque nosotros sabemos que es mentira. Eso propició lastimosamente la muerte para este matrimonio. 3 horas después de que Ananías había muerto, murió su esposa Zafira. ¿Por qué?
por mentir. Cuando Ananías llegó y presentó el dinero, dijo, esto fue todo lo que me pagaron y aquí lo traigo todo. Esperaba un aplauso, pero vino la revelación de Dios por el Espíritu Santo al apóstol Pedro y le dice, ¿por qué mintieron? ¿Por qué están mintiendo al Espíritu Santo? Y cayó muerto, fulminado. A las 3 horas llegó Zafira y para corroborar el apóstol Pedro le pregunta a Zafira, ¿vendieron en tanto el terreno? Diciendo lo que Ananías había dicho. Sí, dijo ella, lo vendimos en tanto. Y entonces el apóstol Pedro le dice, ¿por qué convinieron? Se pusieron de acuerdo. ¿Por qué negociaron? ¿Por qué acordaron? ¿Por qué prepararon el plan? Tratando de engañar a Dios. No han engañado a los hombres, quieren engañar a Dios. Y le dijo, en el umbral de la puerta están los varones que vienen de enterrar a tu marido y te van a enterrar a ti también. Y cayó muerta. Entonces nosotros tenemos que ver el grado de alcance que tiene que ver una actitud como esa. No podemos estar jugando, diciendo mentiras cuando estamos tratando de mostrar una verdad aparente en cada uno de nosotros. Por esa razón tenemos que ser bien cuidadosos. La segunda, y usted puede leerlo acá, la segunda forma de presentar una mentira es diciendo una media verdad. Y esta se da cuando alguien nos pregunta algo y nosotros queremos en parte decir la verdad, pero en parte dejamos en lo secreto algo. En parte dice la verdad, pero en parte esconde algo. Y allí nosotros tenemos que tomar en cuenta el sentido de lo que esto significa. El ejemplo que tomamos lo hallamos en Abraham. Su hijo Isaac, muchos años después hizo lo mismo, el hijo de Abraham. Abraham llega a territorio de Abimelec y él le preguntan por su esposa, pero él ya había convenido con ella. Cuando me pregunten, ¿qué eres tú de mí? Yo voy a decir que tú eres mi hermana. ¿Por qué razón? Porque producto de que tú eres mi esposa y le puede llamar la atención a ellos, me puedan matar por quedarse contigo. Y cuando le preguntaron a Abraham quién era Sara, él dijo, es mi hermana. Y Abimelec llegó, la mandó a traer para hacerla mujer suya. Pero antes de que eso ocurriese, el Señor en su misericordia se le revela a Abimelec para que no toque a esa mujer porque ella es casada. Abimelec le reclama posteriormente a Abraham y le dice, ¿por qué me engañaste? Pero en realidad lo que Abraham había dicho era una media verdad, porque efectivamente Sara sí era su hermana. Lo único que eran hijos de madres diferentes, hijos del mismo padre. Eso sí era verdad. Medios hermanos si lo manejamos en el lenguaje nuestro. Abraham había dicho una media mentira, una media verdad. Presentar la verdad a medias, presentar una mentira aparentando que esta sea verdad, a la verdad a medias. Este punto lo repitió, lógicamente ya para Isaac, si ya no podía ser una media verdad, porque su esposa Rebeca no era su hermana, ella era solamente prima, hija de su tío. Como consecuencia, llegó al mismo sitio y le preguntaron quién era Rebeca. Él dijo, es mi hermana, dijo. Pero un día lo avanzaron acariciándola como un esposo acaricia una esposa y ahí se dieron cuenta que Isaac había mentido. Había mentido. Él dijo, es que tuve temor de que por causa de ella también, la misma actitud del papá. Lo único que el papá sí dijo, una media verdad. Les recomiendo a que tenga mucho, pero mucho cuidado con lo que saque de su boca. No sea que usted esté hablando medias verdades.
cada uno de nosotros tenemos que abrir nuestros labios para decir las cosas de manera tal cual son. Esto no es asunto de que, es que si le digo la verdad me puede ocurrir tal o cual cosa, o le va a pasar a él esto o ella. Como por ejemplo, a veces estamos nosotros diciéndole a una persona, su familiar está bien malito, dice, y hace un montón de horas que se murió. Es una media verdad, tratando de evitar. No, la verdad que no nos tenemos que prestar a ese juego. Si a ustedes le dicen, dígale así, no, usted no se presta a ese juego. Nosotros tenemos que hablar verdad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, desechando la mentira. Veamos ahora una tercera manera de presentar una mentira. La tercera manera, esta se da presentando una respuesta evasiva, buscando evadir la responsabilidad de responder a lo que se nos está preguntando. Eso es cuando nos preguntan algo y evadimos la respuesta porque no queremos decir la verdad. Cada uno de nosotros tenemos que entender cuando una persona está buscando evasivas, normalmente, y no quiere responder a una pregunta, lo que hace es responder con otra pregunta. Y el ejemplo que tenemos para este modelo de formas de presentar una mentira lo tomamos de Caín. Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Génesis capítulo 4, versículo 9. Dios ya había visto lo que Caín había llevado a cabo. Caín le había dado muerte a Abel. Pero Dios va a donde Caín para ver si Caín responde con sinceridad a la responsabilidad del acto cometido. Cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde, yo no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Caín no está respondiendo a la pregunta que el Señor está diciendo, yo no soy guarda de mi hermano. Él esquiva la pregunta, tal como dice la palabra ahí en Génesis capítulo 4, versículo 9. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser responsable de nuestros actos. Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Tratando de evadir la responsabilidad que se le está haciendo como pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Cuántas veces nosotros evadimos el responder? No, es que traté de evadir, busqué otro tema porque no quería tocar, no quería decirle, no, digamos la verdad. No esté buscando respuestas evasivas, evadir, tratar de cambiar de tema. Si algo tenemos que hablar, esa es la verdad, aunque duela. A veces nosotros, por nuestras condiciones de querer tener bien las cosas o querer manejar la fiesta en paz, buscamos evasivas. Por ejemplo, hay un hombre infiel, su esposa le han llegado a contar algo y le dicen, le pregunta a su esposa, yo quiero preguntarle, ¿es cierto que usted ha andado enamorando o tiene algo que ver con fulana? Usted que solo escuchando chismes, le dice el esposo. No ande oyendo chismes. Esa es una respuesta evasiva, es una mentira. Está evadiendo la responsabilidad de decir la verdad. Y allí, tarde o temprano, la verdad aparecerá. Aunque en el caso de Caín, Dios ya sabía la respuesta, quizá en términos normales de nosotros los seres humanos, quizá tarde un poquito, pero que un día se sabrá la verdad, se sabrá. En el caso de Caín,
le dijo Dios, no, yo sé dónde está, yo solo quería saber si me ibas a contestar con la verdad. La sangre de tu hermano clama delante de mí, le dijo el Señor a Caín. Le dijo, no me estés mintiendo, si yo ya sé dónde está Abel. Yo lo que quería era ver si eras capaz de responderme con sinceridad a la pregunta que yo te estaba proporcionando. Sino que Caín respondió con evasivas y el Señor le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. De hecho, delante de la presencia del Señor no hay nada oculto. Nada hay oculto delante de la presencia del Señor. Pero en el caso de nosotros los seres humanos, quizá tardaremos un poquito en hacer de que la persona que ha hecho la pregunta tarde en saber la respuesta correcta. Mientras nosotros estemos dando respuestas evasivas, lo único que estaremos haciendo es dilatando el tiempo en relación a que la otra parte pueda escuchar la verdad. Si queremos realmente mantener una buena relación de amistad, de comunión, de hermandad, de compañerismo, es que cada uno de nosotros debemos de mantener la vida de la verdad, proporcionando verdad, no tratando de evadir la responsabilidad que tenemos. Lastimosamente, no crea que por estar evadiendo dar una respuesta concreta y hablando con la verdad, usted va a lograr sencillamente mantener su vida de amistad. Si usted sigue con evasivas, si no habla la verdad, tarde o temprano, la relación de hermandad se va a dañar. ¿Por qué razón? Porque la otra parte se va a dar cuenta, el hermano se va a dar cuenta. Quizá usted dice, salí en caballito blanco, lo engañé y esto sigue así. Y qué buena amistad la que tenemos. Espérese, esa evasiva que ahora aparentemente logró convencer a la persona con la cual usted tiene esa relación de amistad, de hermandad, que está en el Señor, solamente será por algún tiempo. Tarde o temprano, la verdad aparecerá y lastimosamente será lamentable cómo su amistad se irá por el suelo, cómo la amistad dejará de ser producto de estar evadiendo decir la verdad, como esta forma de evadir una respuesta evasiva. Si cuando nos preguntan algo y nosotros evadimos el decir la respuesta correcta porque no queremos decir la verdad. Caín, que es el ejemplo que hemos tomado, esquivó la pregunta, trató de buscar una evasiva, pero lastimosamente Dios ya lo sabía todo. Y la cuarta manera de presentar una mentira tiene que ver con el guardar silencio, quedarse callado. Esta se lleva a cabo cuando nosotros sabemos la verdad de algo y guardamos silencio, no decimos la verdad, sencillamente nos quedamos callados, como que no sabemos, aún a sabiendas. Sin duda hay cosas que quizá debemos ser cuidadosos en manejarlas, pero cuando se plantea el sentido de poder decir algo, el guardar silencio no es la mejor manera de expresar una verdad. Por esa razón, nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos el ejemplo de alguien que se quedó callado, y este es el ejemplo de Judas. En la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, Jesús se refiere a él como el que lo iba a entregar, pero él se queda callado, él no dice nada, sencillamente guarda silencio. Dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos que hablar verdad, evadiendo la mentira, cuidando
que cada uno de nosotros tengamos que tomar en cuenta el sentido de la vida de lo que nosotros hacemos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 13, versículo número 26, en adelante, hasta el versículo número 30, hay una referencia, producto de que, por ejemplo, Juan, el apóstol, recostado en su pecho, le había preguntado a él quién lo había de entregar, porque Jesús había hecho mención en el versículo número 21, dijo él, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. San Juan 13, 21. San Juan 13, 21, uno de vosotros me va a entregar. Y luego empieza a hablar. Y Juan, el apóstol amado, recostado en su hombro, le pregunta a Jesús quién es. Y Pedro dice que le hace señas. Y le dice, pregúntale quién es. Y entonces Jesús, a la pregunta de Juan, ¿quién es?, le dice, a quien yo diere el pan, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice el versículo número 27, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús estaba refiriendo al acto de ir a venderlo, de ir a entregarlo por 30 monedas. Pero ninguno, dice el versículo 28, de los que estaban a la mesa, entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas se quedó callado. ¿Qué era lo que iba a hacer? Iba a ir a entregar. Se quedó callado. Muchas veces nosotros hemos quedado callados cuando teníamos que haber dicho una verdad. Quizá en este momento para Judas era el momento más duro y más difícil, porque iba a hacer algo que contrariaría la actitud y la condición de los que ahí estaban. Iba a ser contrario al deseo del corazón de los que ahí estaban, que amaban tanto al maestro. Y lo que él haría sería entregar a su maestro. Y Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo ahora. Y él no dijo, sí, te voy a ir a vender. Sencillamente se quedó callado. ¿Cuántas veces nosotros estamos con un silencio mintiendo? Que nos preguntan algo y nos callamos, guardamos silencio. Que alguien quiere saber algo sobre algo y hace la pregunta y nosotros, como que no es con nosotros, perdemos la actitud, el comportamiento debido que deberíamos nosotros de haber planteado y manejado en nuestra vida. Sencillamente se va de nuestras manos y lastimosamente no podemos hablar la verdad como es debido. Toda una vida engañosa. Hay muchas personas que aparentemente son cristianas y ese es un gran problema. Si usted venía acostumbrado a decir mentiras, debe evitar decirlas. De repente, usted por tratar de engrandecer, dice usted, el nombre de Dios, le aumenta los testimonios. Y es exagerado en lo que está diciendo. Y no porque su forma de hablar sea hiperbólica, sino porque está mintiendo. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que propiciar acciones que tienen que ver con la verdad. Decid verdad entre vosotros, dice el apóstol Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso forma parte del querer vivir una vida de santidad, de querer vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor. Querer vivir una vida que honre el nombre del Señor, que tiene comunión con el Señor. Debemos de considerar con mucha seriedad en esta noche, si alguien
definitivamente está imbuido, metido en una vida de mentira y de falsedad, definitivamente no podemos decir que tiene una relación con el Señor. Porque el que tiene una relación con el Señor se esfuerza en siempre decir la verdad, porque tiene al Espíritu de Dios dentro de su corazón y no está propiciando mentira y engaño, sino más bien acciones que tienen que ver con el sentido de honrar el nombre del Señor, aún con lo que está diciendo. Pero lastimosamente no quiere negarse a sí mismo, quiere seguir viviendo en la mentira y el engaño, y como consecuencia, tarde o temprano eso le va a pasar factura. Va a recibir su daño espiritual, no podrá crecer. Si usted determina seguir mintiendo, engañando, sencillamente no va a poder ensancharse en lo que a su vida espiritual requiera. Lastimosamente, muchos dicen que son cristianos, pero públicamente dejan mucho que desear. Personas que no han comprendido que el evangelio es práctico y no tan solo teórico. No permita que el enemigo gane ventaja y caiga en el engaño, y caiga en la falsedad, y caiga en cualquiera práctica de estas que ya hemos mencionado, de las 4 formas de presentar una mentira. Muchas veces tratamos hasta de justificar la mentira. Tratamos de decir, no, yo lo hice por tal o cual cosa. Pero mentira es eso, una mentira. Y no debe formar parte del carácter de la vida espiritual nuestra, sino más bien al contrario, nosotros tenemos que esforzarnos en comprender y en entender que la vida espiritual es algo práctico, no algo teórico, sino práctico, y tendrá que verse con la forma y la manera en cómo nosotros nos comportamos y de qué manera nosotros andamos reflejando el nombre del Señor. En pocas palabras, nosotros si decimos que andamos en comunión con el Señor y mentimos andando en tinieblas, la palabra declara lo siguiente, y vamos a leer, 1 de Juan capítulo 1, versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una vida espiritual de hipocresía es una vida de mentira. No podemos estar tratando de engañar al ojo del hombre, porque el ojo de Dios lo conoce todo. Muchos tratan de plantear por la mentira una apariencia de vida de costumbre, de lo que es, por estar tratando de ganarse el afecto, el cariño, la amistad, la concordia de una persona. Pero lo que le ha estado diciendo constantemente son mentiras. Cosas, niñerías muchas veces. Personas, por ejemplo, que no quieren reconocer su estado económico y tratan de mostrar una apariencia de una posición social de altura. Nosotros tenemos que decir la verdad. Ya en el Señor esas niñerías ya no caben. Ya en el Señor esas niñerías no debemos de permitirlas. Tenemos que esforzarnos en decir siempre la verdad. Tener una apariencia real, lo que usted es en lo público, que sea también en lo oculto, porque hasta eso, una vida de hipocresía, espiritualmente hablando, es una vida de mentira. Y dice el apóstol Pablo que rechacemos la mentira, antes bien, hablemos verdad los unos a los otros. Si por ejemplo usted manifiesta una apariencia espiritualmente hablando, usted está proyectándole a los hermanos que están a su alrededor una mentira. Usted está proyectándole una falsedad y como consecuencia el engaño se verá. Usted trata de plantear, por ejemplo, una apariencia de mucha oración. Qué consagrado que es, qué dedicado es. Y el Señor conoce la apariencia en la cual está viviendo. Cuán importante es que cada uno de nosotros sigamos
propiciando el manifestar con gran claridad lo que verdaderamente nosotros somos delante de la presencia del Señor. Hemos estado ya compartiendo dos acciones negativas que se nos pide que no hagamos. Mencionamos, no debemos juzgarnos los unos a los otros, y ahora hemos mencionado la otra manera de hacer, que no debemos mentir los unos a los otros, y hemos estado hablando acerca de las diversas formas y maneras a través de las cuales nosotros planteamos y decimos la mentira. Hemos mencionado que al grado tiene que ver esto de que muchas veces manifestamos una apariencia de falsa espiritualidad y perdemos el verdadero sentido de la verdad. Nosotros tenemos que ser rectos, honestos, mostrar un verdadero sentido de espiritualidad, porque eso es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Pero si andamos en tinieblas, estamos mintiendo, dice el apóstol Juan. Y si estamos mintiendo, ¿quién es nuestro Padre entonces? Parece duro, pero Jesús dice, cuando mienten, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque la conducta de vuestro padre esa practicáis. Una tercera forma de acción negativa que se nos pide que nosotros no hagamos, la voy a dejar solamente como título para esta noche, es no hablar mal los unos de los otros. No hablar mal los unos de los otros. Y solamente voy a leer un versículo que se encuentra en Santiago, capítulo número 4, en el versículo número 11. Santiago capítulo 4, versículo número 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este elemento tiene que ver con el hecho de que cuando hay compasión en cada uno de nosotros, nosotros somos llamados a vivir una vida efectiva. Dice en Santiago, capítulo 4, versículo número 11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No murmuremos, no hablemos mal del hermano. Este es el pensamiento que les dejo para que podamos en esta semana meditar acerca del llamado de Dios a mantener una palabra buena en relación a los hermanos. Digamos bien, no maldigamos, o sea, decir malas cosas del hermano. Y la murmuración tiene que ver con eso. Le motivamos, le incentivamos a poder mantener esta palabra en su corazón para que ella pueda ser puesta por obra y podamos de esa manera honrar el grande nombre del Señor. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la hermosa bendición que tu presencia tiene para cada uno de nosotros. Ahora te rogamos y pedimos que esta palabra que hemos compartido sea productiva en cada uno de mis hermanos, de tal manera que demos lo mejor para la gloria de tu nombre. Espíritu de Dios, manifiesta plena y claramente tu presencia en medio de nosotros, de tal forma que podamos vertir un testimonio fiel ante aquellos que están a nuestro alrededor, pudiendo tener muy buenas relaciones con ellos. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Al Señor damos gracias por el tiempo hermoso que nos ha dado. Le invitamos a seguir buscando la presencia del Señor. Aproveche todas las formas y maneras de edificar su vida espiritual. Si hay oportunidad de congregarse en el templo, congréguese según las medidas que se nos han establecido. Si usted que nos está viendo en otro sitio, pero tiene también oportunidad de ir a un templo con todas las medidas de bioseguridad, pues le animamos. Si el congregarse y el estar con los hermanos en comunión es efectiva y es de bendición,
y es parte del deseo de Dios. Nosotros acá en la iglesia local, la iglesia Revelación Divina, aquí en Comayagua, estamos teniendo nuestras reuniones de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y pues estamos teniendo buena afluencia de los hermanos. Gracias al Señor les motivamos a poder seguir haciéndolo buscando la presencia del Señor. Para la próxima semana, si Dios lo permite, aquí vamos a estar para poder cerrar esta temática acerca de las recomendaciones que se nos dan para poder tener muy buenas relaciones con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.